En nuestra sección La Vía Sostenible con Vía Ágora, os contamos la transformación de la vivienda del futuro enfocada en una construcción sostenible como pilar principal. En nuestra sección de La Vía Sostenible con Vía Ágora vamos a hablar hoy del término ecobarrio, o lo que es lo mismo, barrio sostenible. Lo haremos con Anelisa Rodríguez, directora de la Fundación Gómez Pintado en Vía Ágora. Buenos días, Anelisa. Muy buenos días, Meli. Bueno, pues bienvenida a Inversión Inmobiliario. Creo que hoy nos traes un tema muy interesante. Es un término que se remonta a años atrás. Así es, Meli. Así es, la idea de ecobarrio pues surgió en el año 1999, cuando Rudin y Falk publicaron un libro denominado Construyendo la casa del siglo XXI. Y fue a partir de ese momento, Miri, cuando diferentes autores comienzan a desarrollar el concepto de ecobarrio. Y a día de hoy realmente no existe un consenso en cuanto a lo que es su definición y sus requisitos exactos, ¿no? Por tanto, como te decía, ha habido diferentes corrientes, el caso de Rudin y Falk, como de los españoles, por ejemplo, Carlos Verdaguer o de Salvador Rueda. Y sin embargo, aunque existen estas diferentes corrientes, todas ellas comparten elementos en común. Todas tienen múltiples variables interconectadas y, en definitiva, pues podemos decir que existe un esquema claro de lo que es un ecobarrio. Uh-huh. Pero, defínenos qué es un ecobarrio. Pues como muy bien lo has definido al principio, el ecobarrio es un barrio sostenible. Un barrio es una subdivisión de una ciudad o una población que suele tener su propia identidad y sus habitantes tienen un sentido de pertenencia al mismo, que no se ha identificado con el barrio en el que ha crecido. Y por su parte recordemos que la sostenibilidad pues busca ese equilibrio entre lo social, lo ambiental y lo económico, que a veces es tan frágil, y siempre poniendo el foco, por supuesto, hacia las generaciones presentes y hacia las futuras. Por tanto, si analizamos el trasfondo de los ecobarrios, de los barrios sostenibles, determinamos que pueden ser una clarísima herramienta para la innovación y una herramienta para el aprendizaje en la mejora del tejido urbano de las ciudades, ¿no? Incluso los ecobarrios pueden ser una pieza clave de urbanización que mejore la calidad de vida de sus habitantes y que transforme positivamente las ciudades de hoy en día, con lo que te diría que no perdamos la pista a los ecobarrios, Meli. Uh-huh. Nos has comentado antes, Anelisa, que hay varias corrientes y que todas ellas tienen elementos en común, ¿no? Así es, así es. He citado 3 corrientes, entre otras muchas, pero podemos establecer 4 ejes principales, lo que es la definición y la corriente de los ecobarrios. Estos ejes son la estructura urbana, el transporte, la eficiencia y la sostenibilidad y los aspectos sociales. Uh-huh. Cuéntanos, si te parece, brevemente cada uno de estos 4 ejes dentro del ecobarrio. Pues mira, Meli, en cuanto a la estructura urbana, el ecobarrio lo que hace es modificar el espacio y pasa a ser un área más sostenible, que impacta positivamente en las personas y el entorno. Como ejemplos de lo que es el eje de la estructura urbana, pues el ecobarrio lo que pretende lograr, entre otros aspectos, es una regeneración ecológica, rehabilitando lo construido o incluso recuperando áreas en desuso. Es decir, se antepone, si es posible, la rehabilitación a la nueva construcción. En cuanto al transporte, en los ecobarrios se pretende reducir las distancias y acercar lo que denominan los elementos a los ciudadanos, ¿no? Y para ello se generan una buena red de transportes. De nuevo, como ejemplos, que me encantan, ya sabes, Meli, sí. Pues las vías están ya pensadas desde el momento del diseño de una manera dual, es decir, tanto para los vehículos como para los ciclistas, es decir, no encajan a posteriori el carril bici en el vial de los coches. Y también lo que se pretende pues es reducir el uso de los vehículos privados y se fomenta el transporte colectivo y el público, ¿no? Sí. En cuanto al tercer eje, que es súper interesante, pues de la eficiencia y la sostenibilidad ambiental, lo que se prioriza es los ciclos naturales de lo que se llama la energía y los materiales. De concreto, mira, los ecobarrios se gestionan eficientemente desde lo que es el consumo del agua y se tiende a su reutilización, es decir, se instalan dispositivos para reutilizar las aguas pluviales o, por ejemplo, las aguas grises. También se tiende al fomento de las llamadas 3 R's en los residuos: reducir, reciclar, reutilizar
y de hecho se suele apostar por la recogida neumática. También se utilizan energías renovables, así como materiales de bajo impacto. Por supuesto, se fomenta el uso de materiales locales y se tiene muy presente lo que es ese análisis de ciclo de vida. Y en cuanto a la arquitectura de los edificios, todos los modelos de ecobarrios se diseñan de acuerdo a criterios de arquitectura bioclimática, ¿no?, según la cual pues, se aprovecha la orientación y los materiales para aumentar el confort de los habitantes y reducir sus gastos energéticos. Y por último, en cuanto a aspectos sociales, pues es una transformación urbana que bebe de la transformación social y de la creación de una conciencia de barrio. Por ello, se fomentan lugares de encuentro, de intercambio, de sociabilización y de este modo sus habitantes asumen los valores del ecobarrio pues como propios, ¿no? Annelisa, ¿nos podrías poner algún ejemplo de ecobarrio en nuestro país para que lo veamos más claro, ¿no? Por supuesto, Meli. Sin necesidad de irnos a Alemania, Holanda o Francia, donde son países que están muy extendidos los ecobarrios, pues destacaría, entre otros, aquí en España, el ecobarrio de Trinitat Nova en Barcelona. Trinitat Nova era un barrio de los años 50-60 que con el paso del tiempo tuvo problemas de aluminosis. Sus viviendas tenían superficies reducidas y tanto su estructura urbana como sus espacios libres eran deficientes. Pues tras un minucioso trabajo de regeneración urbanística y la aprobación en el año 2002 del Plan Especial de Reforma Interior, el ecobarrio Trinitat Nova pues consiguió ser incluido dentro del proyecto europeo EcoCity, fíjate. Y si queremos irnos a una dimensión mayor, como a una ecociudad, que también existe ya el término ecociudad y el concepto ecociudad, pues hay que citar Sarriguren en Navarra, ¿no? Sarriguren ha sido galardonada con el Premio Europeo de Urbanismo en el año 2008, pues en la categoría de medio ambiente y de sostenibilidad, con lo que casi nada. Bueno, pues la verdad es que, Annelisa, qué buenos los ejemplos que nos has puesto. Hemos conocido hoy un poco más ese término, ¿no?, de ecobarrio. Así que muchísimas gracias por traernos esta sección hoy, muy interesante. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros, Meli, gracias a ti por este magnífico programa. Bueno, pues hoy en la Vía Sostenible hemos hablado del término ecobarrio, pero no se pierdan la próxima semana que les traeremos muchas más cosas en la Vía Sostenible.